Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinar. Os dejo con Joaquín Carretero, que es director de estrategia en industria en Nunsis. Joaquín. Buenas tardes. Nada, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. Bueno, pues esta tarde tenemos media horita para hablar de una aplicación que considero que es muy interesante para muchos de vosotros y es una aplicación Gemao para la gestión del mantenimiento. Dentro de la estrategia de abaratamiento de costes y de gestión empresarial, pues el mantenimiento es una parte muy importante y, como veremos, la herramienta que comercializamos e implantamos, Comet, es una solución muy interesante. Bueno, pues sin más preámbulo, simplemente diré que es un desarrollo del grupo IPIC Ingenieros, es una consultoría especializada en temas de organización industrial y Lean, que con más de 25 años de experiencia. Y bueno, dentro de las soluciones de mercado, esta fue por distintos motivos la que más nos cuadraba a Nunsis como partner en una solución Gemao y es la que implantamos, como he dicho antes. ¿Qué es un Gemao? Pues un Gemao es un software para la gestión del mantenimiento asistido por ordenador. Es decir, es una herramienta informática que ayuda al equipo de mantenimiento de la empresa. Comet en particular tiene algo que para mí es muy importante y es que es un software, como veréis, muy intuitivo y muy fácil de usar para gestionar todo el mantenimiento, tanto de máquinas como equipos de medida, vehículos, etcétera. Al final, si somos capaces de hacer correctamente la gestión de los equipos de la empresa, pues podemos reducir estos costes de mantenimiento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos puede ayudar? Pues optimizando tareas del equipo de mantenimiento, gestionando los tiempos planificados y reales de las tareas, es decir, muchas veces lo que nosotros estipulamos que se va a necesitar no es la realidad y nos ayuda a confeccionar esos tiempos de reparación o de gestión de órdenes de mantenimiento. Controla los repuestos utilizados en cada operación y su stock, es decir, nos va a decir si tenemos disponibilidad o no de piezas para hacer esas gestiones de mantenimiento y cuándo podemos prever su término para comprar, adquirir un nuevo stock. Analiza todo el histórico de averías y la frecuencia, de forma que también nos permite visualizar cómo está siendo digamos, el funcionamiento de las máquinas y si tenemos que tomar acciones respecto a eso o no. Reduce los mantenimientos correctivos, las averías, porque nos permite visualizar determinada información y aumenta los mantenimientos preventivos, es decir, la planificación del mantenimiento. Pasamos de ir a reparar la máquina cuando se ha averiado a planificar su mantenimiento y conseguir pues, que la máquina duren más en el tiempo y todos los mantenimientos estén más organizados. Para eso, las funciones que realiza las he dividido en cuatro grandes bloques. La primera es la de identificar. La idea es que seamos capaces de identificar y clasificar las máquinas y las instalaciones de la empresa fácilmente. Para eso, pues Comet dispone de una estructura de árbol de máquinas ilimitada, que veréis que es muy sencilla y que permite tener un árbol de la maquinaria con una navegación muy fácil. Permite clasificar por tipologías, por iconos, por colores, ya veremos cómo lo hace y lo interesante que esto resulta. Y luego, pues, podemos también asignarle documentos a cada una de las máquinas, tanto si la máquina o el documento es vigente o ha sido obsoletado por el fabricante, pero lo queremos tener ahí para apoyo en cualquier caso. Las máquinas también se pueden clasificar como activas o no activas, de forma que tengamos siempre un listado incluso de aquellas máquinas que formaron parte de la organización en un determinado momento y queramos consultar cosas de máquinas que a lo mejor ya no están activas. A nivel de planificación, Comet permite la programación de órdenes de mantenimiento, eso es básico en todos los softwares Gemao, y asignar las órdenes a los operarios. Esto es una función básica, pero más que lo que hace es cómo lo hace.
a priori, pues podemos asignar o programar órdenes de mantenimiento de tipo correctivo, preventivo, predictivo o de mejora. Y eso de alguna forma también categoriza las órdenes que podemos realizar sobre las máquinas que tengamos en planta. Podemos crear programas, órdenes sobre esos programas y tareas sobre esas órdenes, de forma que será muy fácil asignar a los operarios tareas específicas dentro de un programa específico o dentro de una orden específica. También permite planificar por fecha, por contadores, por periodos. Podemos programar una orden o una determinada tarea y hacer que se ejecute cada cierto periodo de tiempo. Y eso también es de una forma muy intuitiva. De esta forma no tenemos que estar pensando, digamos, cuándo tenemos que hacer un determinado trabajo, sino que el propio sistema nos va alertando mediante alertas y mediante mensajes cuando tenemos que empezar a hacer la orden en concreto. Y luego, pues también permite generar automáticamente órdenes de mantenimiento. De esta forma, pues lo mismo, podemos organizar por periodos repetitivos tipos de órdenes y asignarlas a determinados operarios. A nivel de ejecución, pues permite registrar la realización de la orden, es decir, desde que se abre hasta que se cierra y por todos los pasos que pudiera incurrir esa orden de mantenimiento, y nos permite, algo importante, imputar costes. Cuántas horas se han dedicado, de qué operarios, los repuestos que se han usado, etc. Esto también, de cara a los responsables de mantenimiento, pues nos permite distinguir, optimizar la gestión del mantenimiento. Podemos cerrar parcialmente las órdenes, como hemos dicho antes, y subdividirlo en tareas. Tenemos la posibilidad de mensajería interna para alertas y avisos a determinados operarios que están ejecutando una orden y que nos acordamos en último instante de hacer una sugerencia sobre esa orden. Visualización de documentos que pueden ser multimedia, pueden ser textos, pueden ser vídeos, PDFs, Excel, o cualquier cosa que queramos adjuntar a una determinada orden. Y una cosa importante es que tenemos acceso web, es decir, la aplicación, como veréis, es una aplicación que se abre una pestaña en el navegador, es un acceso totalmente web y en base a eso pues permite visualizarse desde cualquier dispositivo. No tiene por qué ser un ordenador, sino que puede ser un smartphone, una tablet, etcétera, y no tiene por qué tener un determinado sistema operativo. Vale. Respecto al tema de análisis, que es una parte importante también, pues COME permite analizar y controlar las operaciones de mantenimiento y llevar un control de costes. ¿Cómo? Pues podemos emitir informes prediseñados y personalizados, hacer filtros múltiples, es decir, si tenemos muchísimas acciones de mantenimiento, pero solo nos interesa conocer las órdenes que ha realizado un determinado operario o un determinado equipo, pues podemos filtrar. Podemos sacar los costes por operario, por tiempos, por espacios de tiempo y también conocer cuánto de saturados van cada uno de los operarios. Es decir, si estamos asignando demasiadas órdenes a un mismo operario, ¿no? Que hay veces que esto se nos puede pasar y resulta que cargamos de más trabajo a un determinado equipo operario que a otros. ¿Vale? Bueno, eso es un poco, en definitiva, las operaciones principales. Y como ventajas, pues cabe destacar que es una plataforma web, no es una app que se tenga que instalar en Android o en iOS o en algún sistema operativo específico, sino que es accesible desde cualquier parte. Posibilita el enlace con sistemas ERP, pues por ejemplo, para saber los materiales que se han gastado. Pues si hemos gastado determinados repuestos en hacer una determinada orden, pues es interesante quizá enlazarlo con el ERP. Hemos hecho
enlaces con SAP, pero podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de sistema ERP. Con MES también podemos enlazar con el sistema MES para coger información del sistema, con sistemas de gestión de almacén, con SGAs, o con planificadores o secuenciadores de la producción, siempre y cuando sea necesario. En principio, no hay mucha necesidad de enlazar los datos y esto requiere realmente, como veis abajo a la derecha, realizar un estudio y una valoración previa porque tiene un coste añadido a lo que es la aplicación, digamos, estándar, pero en caso de que sea necesario podemos hacerlo y resulta pues, más enriquecedor para la compañía. También es una aplicación que es escalable y ampliable, se puede adaptar a más usuarios, más espacio, etcétera, por el hecho de ser una aplicación web. Tiene análisis de información, que es una cosa importante también para, sobre todo, los responsables del mantenimiento. Se integra con MES, ya lo hemos dicho antes, y permite personalizar informes. Es decir, veréis que Comet tiene una serie de informes estándar, que son los que mostraremos al final del webinar, pero podemos personalizar determinados informes si es necesario. Respecto a las jerarquías, pues muy importante, porque tenemos la posibilidad de ver Comet desde 3, digamos, modos jerárquicos de usuario distintos. Es decir, no es lo mismo la vista que tiene un mecánico, un operario de planta de mantenimiento, que está viendo sus órdenes y cómo la ejecución, etcétera, avisos que vayan relacionados con él y documentos que tenga permiso para visualizar. Otra parte, otro modo totalmente distinto es el responsable de mantenimiento, que tiene la posibilidad de dar de alta órdenes, máquinas, etcétera, y trabajar con el árbol de máquinas, con todo lo que es la parte de configuración de la aplicación. Y tiene además una tercera vista, que es la del usuario externo de solicitudes. Es decir, podemos involucrar a terceros dentro de la aplicación en caso de que no solamente trabajemos con un equipo interno de la compañía, sino que demos paso a veces en algunas acciones de mantenimiento a usuarios externos. Entonces, bueno, cualquiera de estos 3 niveles de jerarquía son interesantes. Los que vamos a ver hoy por temas de tiempo va a ser el de responsable de mantenimiento, que es el más interesante, pero que cualquiera de ellos se podría mostrar sin ningún problema. El responsable de mantenimiento pues tiene la responsabilidad sobre todo en la ejecución, tiene que abrir y cerrar tareas y órdenes, la configuración, como hemos dicho, planificación de mecánicos, creación de órdenes y programas, gestiones de presupuesto, configurar el sistema en general y hacer la analítica, el estudio de esos gráficos pues para tomar decisiones en caso de que sean necesarias. El mecánico y el operario, el ámbito es mucho más reducido y se reduce al tema de ejecución. En principio, abrir y cerrar tareas y órdenes propias, no de terceros. Y vamos a pasar ya, sin más preámbulos, si os parece, a la navegación por la aplicación. Por último, volveremos aquí a la aplicación de PowerPoint para mostraros el tema de precios. A ver. Bueno, pues imagino que estaréis viendo ahora mismo ya la pantalla de navegación. Sí, perfecto, Joaquín. Y, a ver, no sé cómo coger un puntero. ¿Puedo coger un puntero, Sergio, para ir con el láser? ¿Un puntero láser? Pues ahora como ponente esa herramienta, no sé exactamente si la tienes por ahí habilitada. Vale, pues no pasa nada, lo explico de voz y ya está. Bueno, Vale. pues como veis, a la izquierda, arriba a la izquierda, hay un símbolo menor. Ese símbolo menor es cuando le clico, despliega, ¿vale?, un menú, y a la derecha tenemos un menú contextual, ¿vale? Dependiendo de la opción que elija a la izquierda, ¿vale?, el menú contextual a la derecha, perdón, el menú contextual de la izquierda cambiará. Si elegimos la parte de configuración, que sería, digamos, la parte inicial de cara a trabajar con la aplicación, sería voy a configurar qué máquinas y qué actores van a participar en la aplicación, pues tendría que elegir esa opción. También
Cabe comentar que si la empresa ya tiene en Excel un fichero ordenadito de máquinas por nombre, etcétera, por funciones, órdenes, etcétera, todo eso se puede importar a la aplicación para reducir el tiempo de puesta en marcha de la misma, pero en caso que no lo tengamos, pues tendríamos que hacer toda esta tarea desde el inicio, ¿vale? Luego veremos los accesos directos que veis ahí en la pantalla. La pantalla aparece relativamente poca información, pero de ahí yo creo que el valor que tiene Comet, porque está todo muy ordenado, muy accesible, y luego cuando se visualiza en un móvil, por ejemplo, pues la visualización es muy clara gracias a esto, a que aquí parece que los textos son muy grandes y los espacios son muy amplios. Pero luego en móvil o en una tablet la visualización es muy, muy nítida y muy clara. Bueno, pues habiendo elegido configuración, nos vamos al menú y en el menú tenemos la posibilidad de configurar pues prácticamente todas las opciones que tiene el programa. En primer lugar estaría la parte de máquinas. Si elegimos la configuración de máquinas, pues podemos tener un listado de las máquinas actuales que tenemos, ¿vale? O podríamos ver, por ejemplo, la estructura del árbol. Esto es lo que un poco hay que ir configurando. Si os fijáis, prácticamente en cada línea hay una flechita arriba abajo que indica, digamos, las máquinas que pertenecen en orden de jerarquía a una rama superior del árbol. De esta forma aquí estarían las principales, pero luego sí podemos buscar, digamos, máquinas dentro de esa jerarquía principal. Por ejemplo, en las inyectoras pues encontramos que hay una máquina que se llama 25 Angel y luego también cada una de las filas del árbol de máquinas pues permite una configuración. Aquí entraríamos a configurar pues, las órdenes de esa máquina, un poco a qué grupo pertenece y qué órdenes tenemos en marcha, qué programas son los que tienen, ¿vale? Si hay histórico de órdenes o no, qué trabajos se han realizado, etc. Bueno, dentro de esa estructura, como veis, aparecen una serie de iconografía y de circulitos de dibujos que ya veremos lo prácticos que pueden ser para ayudarnos a localizar las máquinas de nuestra organización. Dentro de máquina también tenemos la posibilidad de dar de alta una máquina. Cuando damos de alta una máquina, le ponemos un identificador, el que sea, le pondríamos un identificador, un número, lo que sea, y le diríamos dentro del árbol de máquinas si está supeditada a alguien que sea superior a ella, dándole su nodo padre, por así decirlo. Entonces esta máquina quedaría anidada dentro de ese padre y pertenecería a ese grupo. Aquí daríamos la denominación, su descripción, cuándo se le da de alta, si es un recurso activo o es archivado, qué datos técnicos tiene, si tiene contador de unidades, etcétera. Esto sería para unirlo al sistema MES. Quién nos ha proveído la máquina, el servicio técnico que tiene, pues bueno, un poco todos los datos, los avisos, etcétera, qué grupos, dónde está ubicada, si tenemos varias sedes, que eso lo veremos también. Podemos organizar grupos para que una sola aplicación de Comet sirva para todas las delegaciones de la empresa. De esa forma, pues ahorramos licencias y coste. ¿Qué sección dentro de cada una de las ubicaciones? Pues existen secciones y luego, pues, qué tipología tiene. Si es de esta forma, pues, como vemos, las máquinas pueden quedar perfectamente clasificadas dentro de lo que es el árbol de máquinas. A ver, algo más en el tema de máquinas estaría, por ejemplo, el tema de clasificaciones, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Fijaos, dentro de clasificaciones tenemos hasta 7 tipos de clasificaciones distintas. Es decir, a una máquina le podemos dar rasgos de identidad propia que permitan clasificarla de una forma muy rápida. Entonces, por ejemplo, como veis, a una clasificación, aquí en la clasificación 1, pues se habla de criticidad, normal o baja, ¿vale? Entonces, yo en este caso le he asignado colores distintos, el rojo, por ejemplo, a la crítica, el azul a la normal y el verde a la baja. De forma que cuando yo vea un identificativo de color rojo en una máquina, en una pegatina de la máquina que corresponda a esto, voy a saber que es una máquina crítica.
Luego podemos clasificar, por ejemplo, si es de renting, si es propia, si es un alquiler eventual, también por colores, o podemos incluso, por ejemplo, como veis en la clasificación 4, puedes añadir iconos, de forma que puedo tener clasificaciones pues, de tipo, máquina de tipo eléctrica, química, mecánica, solar, etcétera. Puedes hacer asignar un icono con objeto de que veas el perfil de esa máquina en esa clasificación. De esta forma, como veis, sería muy sencillo identificar las máquinas dentro de la instalación. Bastaría una pegatina con el identificador de la máquina, los colores o los iconos correspondientes y automáticamente sabríamos, si un operario nos dice esa información, de qué máquina estamos hablando. ¿Qué más? Dentro de máquina también podemos hablar de grupos. Los grupos serían lo que hemos dicho antes. Podemos hacer grupos por ubicación, de forma que si tenemos varias delegaciones, cada una de ellas sea un grupo. Dentro de esas delegaciones pueden haber secciones para cada una de ellas. Y luego podríamos tener tipo de máquina, podríamos elegir entre qué tipos de máquinas de los grupos vamos a usar para identificarlo y un grupo accesorio para cualquier otra cosa que podamos necesitar. En definitiva, aquí quedaría más o menos visto la parte de máquinas. Luego tendríamos que dar de alta los programas, podemos listar los que ya hay existentes, todos los programas que tengamos, podemos editarlos, etcétera, exportarlos siempre para cualquier opción, podemos exportar a Excel o PDF. ¿Y qué más? Dentro de los programas también pues podemos dar de alta un programa nuevo. Cada vez que se da de alta un programa nuevo, pues ponemos la fecha, esto lo pone automáticamente el sistema, pero podemos decir si está activo, si queremos dejarlo como inactivo, si es un tema de control de calidad, ¿vale? Si la criticidad es alta o baja y el tipo de mantenimiento que le vamos a aplicar, si es de mejora, mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo. La aplicación no tiene un mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, pero podemos, digamos, realizar tareas con objeto de, por ejemplo, cuando se comprueba la calidad del lubricante o la calidad del consumo, etcétera, y podemos hacer una pequeña hoja y si no nos salimos de un determinado rango, pues entender que estamos auscultando la máquina para ver si tiene síntomas de que se va a averiar. Actualmente estamos trabajando con DoIT en este caso para valorar posibilidades de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, pero esto es a futuro. Entonces, inicialmente esto es lo que tiene la aplicación, que considero más que suficiente para el 99% de los casos. Vale. Pues luego, como veis, tenéis, pues cuando das de alta un programa, pues quién es el responsable, que tienes todas las opciones para trabajar con él. En la parte de personal, pues lo mismo, tenemos que, aquí tendríamos un listado de todo lo que tenemos dado de alta, pero al fin y al cabo son, para cada uno de ellos, lo que hay que hacer es crear una persona o un grupo de personas, que ya veremos luego cómo se pueden agrupar, donde vamos dando nombres, apellidos, etcétera, qué categoría profesional tiene, sus datos de contacto, aptitudes, por ejemplo, pues para saber si podemos desempeñarle o asignarle determinadas funciones. Y una cosa muy importante es el coste. Si sabemos el coste de la persona, etcétera, cada vez que haga una acción de mantenimiento, pues automáticamente el sistema computa el coste de esa acción y podemos saber cuánto le ha costado a la empresa el hacer esa determinada orden. Coste real frente a coste teórico. Y bueno, un poco más. El tema de avisos, donde podemos organizar avisos para el personal cuando está en medio de una orden o alarmas para que tengan en cuenta determinadas cosas. La documentación, donde vamos asignando todas las fichas. Primero las damos de alta de forma independiente y luego la vamos asignando a la orden en cuestión. Y en la parte de configuraciones, que aquí es donde nos permite
A ver. Generar equipos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, se pueden generar equipos de trabajo que impliquen varias personas de la misma empresa. De esa forma, cuando haya acciones que no se pueda ejecutar por una sola persona, pues asignamos la acción a un equipo y automáticamente el equipo se le notifica a todos los integrantes del equipo y se pone a hacer la tarea. Bueno, y esto sería un poquito en lo que sería en la parte de, si no nos va a dar tiempo, lo más importante de esta primera parte de configuración. Si volvemos otra vez al menú de la derecha, si hablamos de repuestos, pues pasará lo mismo. Aquí tenemos una serie de familia de repuestos, donde vamos dando de alta pues, su coste, quién lo provee, cuánto tiempo tarda en llegarnos, cuánto stock y tenemos de inicio, y a medida que vamos gastando, pues nos va presentando el stock que tenemos de cada uno de ellos. ¿Vale? Todos los campos son editables, por si queremos cambiar alguna cosa, y podemos reutilizar incluso la información que tenemos en uno para generar otros nuevos. ¿Qué más? Por ejemplo, también en la parte de repuestos está la parte, o sea, el dar de alta, tener listado, dar de alta a los proveedores. Para los pedidos igual, podemos hacer un listado de todos los pedidos que tenemos pendientes y en qué consiste cada uno de esos pedidos y en qué estado están esos pedidos. Los pedidos pueden estar como aceptados, pendientes o rechazados. Bueno, pues eso el sistema solicitaría permiso al responsable y el responsable es el que diría si aceptan o no aceptan el pedido de material para reparaciones. Y luego las ofertas que podemos tener de otros pedidos, etcétera, pues se pueden almacenar aquí para posteriores consultas. Esto sería un poco lo que habría ahí. Y luego quería enseñaros, porque ya nos queda poquito tiempo, la parte de análisis. Bueno, en la parte de ejecución, nada, simplemente esto sería ver qué órdenes hay abiertas, que lo podemos ver desde estos menús contextuales, ver cuál es el estado actual, pues sabemos qué tareas abiertas hay, qué órdenes hay en ejecución, cuáles son las próximas 100 órdenes, para tener una idea de cuál es la planificación del mantenimiento. Tenemos también acceso directos a los operarios para saber qué carga y qué orden están haciendo en cada momento. Podemos ver el árbol de máquinas también directamente. Desde la página inicial, pues tenemos bastantes opciones para trabajar. Y la parte de analítica, pues se entra desde el menú de la izquierda y lo que se hace, de alguna forma, es primero poner un filtro, es decir, saber, pues por ejemplo, desde qué fecha hasta qué fecha. Si yo quiero hacer desde el 3 del 2 del 2020 hasta el 8 del 4, hasta el día de hoy, quiero aplicar este filtro, me dice que ya está aplicado con éxito y a partir de ahí yo ya puedo decirle que me enseñe un gráfico de las horas de mantenimiento que se han realizado durante ese periodo. Y entonces me muestra pues desde el 6 del 3 hasta el 20... No. Bueno, porque me muestra todo el periodo, lo que pasa es que solo me enseña estas porque son los únicos días donde se han ejercido tareas. Bueno, luego saca las horas del personal por tipo. Si tenemos, en este caso solo muestra preventivas porque no hay correctivas o predictivas o de mejora, pero si no las presentaría cada una con su volumen. Y las horas de personal dedicadas por máquina. Por ejemplo, aquí te dice que esto sería el 100%, es decir, hemos dedicado muchísimas más horas de las que permite una máquina. Pero bueno, esto es, digamos que la información no se muestra lo bonita que se mostraría si fuese un caso real, porque este es un caso de prueba en el que vamos poniendo y quitando elementos y no está todo lo elegante que debiese. Pero bueno, es bastante fácil, como veis,
sacar gráficos de hora de mantenimiento, coste de mantenimiento, podemos ver observaciones que hayan podido transcurrir en la realización de las tareas. Entonces, si tenemos observaciones, pues es siempre bueno leer qué es lo que escribe el operario que ha pasado en una determinada tarea y cuáles han sido realizadas por operario. ¿Vale? En este caso, pues como el filtro no está correcto, no aparece ninguna, pero aparecerían cada operario las tareas que he realizado. Y luego tenemos la posibilidad de informes, como decíamos en la presentación, informe de carga por operario, informe de órdenes agrupadas por mes, informe de órdenes finalizadas y de desviaciones. Si estos informes que en teoría son los más estándares y los más usados, pues ser insuficientes, pues se podrían generar a medida para la empresa el informe que fuese necesario. Y bueno, básicamente esto es lo que os quería contar de la aplicación, de la navegación. Como veis, una navegación muy sencilla, muy intuitiva, fácil de usar y una herramienta que yo creo que sobre todo esa ventaja es la que hace que sea interesante para las empresas. Y ahora voy ya a volver a la presentación para enseñaros la última diapositiva, que es la del precio, donde... Perdón. Bueno, aquí lo tenemos. En principio, como veis, hay 3 versiones. Una versión de prueba que sería para 2 usuarios. Aquí se asignaría una contraseña y un login para poder acceder a la aplicación. Se accedería a una versión en la nube que tiene un pago por uso de 75 euros por mes. Esto, aunque en principio se puede aguantar en el tiempo hasta que haya soltura con la aplicación. La idea es que la empresa se suelte con la aplicación, vea los pros y algunas necesidades que pueda tener de desarrollo específico si las necesitase, etcétera, se hiciera una valoración y en un mes o 2, con una cuota más que asequible, pues estaría en disposición de pasar a una versión estándar o avanzada. La diferencia entre la estándar es que si no nos salimos de este estándar que he presentado, pues el precio es mucho más asequible. En caso de que necesitásemos pues desarrollos a medida, como la interrelación con el ERP, etcétera, pues dependiendo de la complejidad, pero bueno, más o menos, para que tengáis un orden de magnitud, el desarrollo pues al final encarecería un poco la aplicación, no mucho, pero sería un coste aproximado de 10.000 euros. La versión estándar, si nos ceñimos a lo que habéis visto durante la presentación, pues estaría en los 6.500 euros. Y eso es todo. Si os parece, vamos a hacer un turno de preguntas por si hay alguna pregunta que queráis hacer y quedo a la escucha. Joaquín, estás compartiendo la vista de ponente, ¿eh? Que no pasa nada, no pasa nada. Se ha visto perfectamente el tema de los precios. A ver, eso ya no sé. No te preocupes, se puede quedar así. Tienes ahí un par de preguntas. Si quieres las miras tú o si quieres te las transmito yo. Voy a ver que ya... A ver, preguntas 2. ¿Qué plazo de ejecución tiene un proyecto? Entiendo que me escuchan ya. Sí, te están escuchando. Vale. El plazo de ejecución en principio puede ser muy rápido porque realmente dependerá de si tenemos más o menos organizado nuestra estructura de máquinas, de órdenes y la documentación de cada una de las máquinas y cada una de esas órdenes. Realmente se trata de poner en limpio de una forma ordenada y luego con un apoyo visual de analítica y de costes para tomar decisiones, pero si tenemos toda la estructura de máquinas y la información asociada a esa máquina de forma clara, pues va a ser rápido. El proyecto se va a ejecutar muy deprisa. Incluso, aunque, como decía antes, las fuentes vengan de una hoja Excel o algo así, se puede importar y empezar a trabajar ya con el listado actual que tenemos de máquinas. Si no, si por el contrario tenemos un poco todo a mano y no hay una documentación
muy clara, pues seguramente nos cueste más ponerlo en marcha, pero eso depende un poco de las horas y los recursos que destinemos. Y hay una segunda pregunta que dicen, si por ejemplo tenemos 20 órdenes pendientes, ¿cómo se realiza la planificación y asignación de cada orden a los distintos técnicos? A ver, podemos tener órdenes pendientes, pero lo que no podemos hacer es estar trabajando en la misma tarea, en varias tareas simultáneamente. Si los operarios, tú podrías ir asignando determinadas órdenes a operarios, sin ningún problema. Pero si el operario se pone a trabajar en una determinada tarea de esa orden, tiene que parar o finalizar o con incidencia o sin incidencia la orden en la que estaba trabajando para comenzar una tarea de otra orden. Es la única salvedad que tiene. Pero entendemos que es la forma de que no, para poder imputar coste y saber exactamente lo que está haciendo cada operario en cada momento, es necesario que solamente tenga asignada una tarea. ¿Alguna pregunta más? Sí, tienes ahí otra, Joaquín. A ver, en principio sí que podemos estar, me preguntan cómo se hace la planificación y puede verse si tengo a los operarios, a todos los técnicos ocupados. Si todos los técnicos están ocupados, lo veremos en el nivel de ocupación que hemos visto en la aplicación. Lo ideal aquí sería saber, como podemos saber cada técnico qué nivel de ocupación tiene, pues tratar de compensar esa carga de trabajo entre los que tengan menos horas asignadas. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que podamos ayudaros.